Estado Regional. ¿Cómo están? Esto es Estado Regional, el espacio de TVN donde abordaremos los grandes temas y las problemáticas locales que preocupan a la ciudadanía. Salud, educación, seguridad, política, economía, medio ambiente y conectividad son materias de conversación con los personajes más relevantes de cada región. Estado Regional es un programa que se marca dentro de la visión pública de Televisión Nacional de Chile que apunta a promover las identidades locales y regionales del país. Aquí comienza Estado Regional. Y en este nuevo capítulo de Estado Regional, Arica y Parinacota, conversaremos con el diputado Enrique Ly, quien desde el 2022 representa al distrito número 1 en la Cámara Baja y que actualmente preside la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos en Estado Regional. No, gracias a ustedes, Nicolás. Muy buenas tardes. Diputado, ¿cuáles son los temas que usted está conversando con la ciudadanía, las preocupaciones, las urgencias también que en esa conversación aparecen constantemente? Bueno, básicamente lo que la ciudadanía nos está reclamando es mejor seguridad y mejor salud. Básicamente son los dos grandes aspectos de la función pública de un Estado, y acá en Arica sentimos que estamos muy alejados de la mano de este protector o cuidador llamado Estado. Y justamente hoy día en la mañana te cuento que estaba la ministra secretaria general de la Presidencia acá en Arica, la ministra Lobos, impulsando el Plan Arica 100, que es un proyecto que nace en la Cámara de Diputados y que generosamente el gobierno del presidente Boris lo recoge para sí, lo anuncia, y a partir de esto pretendemos tener grandes obras y mejorar sobre todo la salud con un nuevo hospital clínico docente, que es la gran aspiración que hoy día tiene la gente acá en Arica. Infraestructura, pero me imagino que también la necesidad de especialistas, ¿no? Exacto. Lo que pasa, Nicolás, yo no sé si lo sabes, soy médico de profesión, soy especialista también, y es imposible que tú le pidas a un nuevo especialista que vaya a ejercer su especialidad a un territorio que no cuenta con la infraestructura necesaria, el equipamiento adecuado para ejercer y desarrollar su especialidad. Entonces, acá no van a llegar, por ejemplo, especialistas en cardiocirugía, porque no tenemos un pabellón de cirugía cardíaca. No van a llegar cirujanos plásticos al sistema público porque no tenemos una unidad de quemados. Claro. Y así sigue. Sin infraestructura y equipamiento, los especialistas no van a llegar. Es interesante también ese punto de vista, no es como que va antes, el huevo o la gallina. Aquí claramente hay que definir la infraestructura, los recursos para que lleguen los especialistas, además de otro elemento evidentemente que tienen que ver con el sistema de salud público, no solamente en Arica y Parinacota, sino en todas las regiones del país. Pero si no tenemos los aparatos, las herramientas para poder desarrollar esa profesión y para poder ayudar a la gente en términos de salud, estamos bien complicados. Así es, y si le querés agregar un ingrediente adicional, necesitamos también una política de formación de más y mejores especialistas, pero que sea adecuada a las zonas extremas, porque si mantenemos las mismas políticas nacionales, lo que va a pasar es que se van a seguir concentrando en los grandes centros urbanos. ¿Cómo se tienen que diferenciar esas políticas de formación, diputado? Le hemos entregado en 2022 ya al Ministerio de Salud un plan especial a través de la Comisión de Zonas Extremas que tiene 5 puntos. Lo primero es el sinceramiento, la transparencia, es decir, que la selección de los especialistas que se van a formar en los territorios no sea a dedo, no sea porque es amigo, sobrino del gobernador o de la directora del Servicio de Salud de turno, sino que todos los médicos generales que ya están asentados en el territorio participen y que sean por sus competencias y sus méritos que accedan a las distintas especialidades. Lo otro es que como los territorios pequeños tienen pocos especialistas, se produce mucho conflicto personal entre ellos cuando llegan 1, 2 o 3 especialistas. Por lo tanto, lo que hemos propuesto es que los médicos generales, antes de irse a los periodos de formación de especialidad, pasen por un periodo de adiestramiento en práctica en los respectivos servicios a los cuales se quiere especializar. El tercer punto tiene que ver con financiamiento, y es que el gobierno regional interceda con parte del financiamiento de tal forma que le dé la pertinencia territorial a la formación de especialistas. Y por otro lado tiene que ver también con los incentivos para quedarse, porque hoy día efectivamente existe una multa, una especie de sanción. Si un especialista recién formado se va y no cumple su retorno de beca, efectivamente se le puede cobrar una sanción económica, pero lo cierto, y lo vimos en la Cámara de Diputados, es que de 20 especialistas que no cumplen su periodo de retorno en el territorio al cual se comprometieron servir, solamente 1 se le sanciona económicamente. Entonces, acá hay que aumentar la sanción, y lo que hemos propuesto es una sanción ética, que se le borre los registros de especialidades, que quede ahí figurando como un incumplidor. Si un especialista médico es capaz de incumplirle al Estado, con mayor razón le va a incumplir a un paciente, así que creo que es una sanción ética relevante. Y por otro lado,
aumentar también los incentivos para que se quede, porque reitero, si usted tiene un especialista, por ejemplo, en cirugía cardíaca y no tiene el pabellón adecuado, ese especialista se le va a ir, incluso Claro. va a pagar la multa, pero se va a ir a desarrollar su especialidad a otra parte. Diputado Enrique Ly, lo llevo al segundo punto que usted planteaba al inicio de esta conversación y tiene que ver con seguridad y mucho con la contingencia. Hemos visto a través de Canal 24 Horas lo que han sido las sesiones de la Comisión de Defensa ante estas investigaciones, con contienda de competencia incluido, digamos. No quiero ir más al fondo, evidentemente un tema en desarrollo. Esta denuncia con respecto a eventual tráfico de drogas por parte de exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile. Se suma también a la denuncia que hubo anteriormente por parte del Ejército de funcionarios y lo que todo, y me imagino que usted también y los parlamentarios le genera más preocupación, es el narco ha llegado a permear las instituciones del Estado tan importantes y relevantes, especialmente en el norte del país como son las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se está viendo esto? Le digo una cosa, Nicolás, lo sabíamos. Lo sabíamos porque era de sentido común preverlo. Cuando aumentamos y extendemos en forma excesiva los estados de excepción constitucional y tenemos a nuestros militares, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a la Armada por la costa y luego a los militares en el resto de los puntos de frontera más al interior, en contacto permanente con estos migrantes que llegan por pasos clandestinos. La mayoría, por cierto, a buscar trabajo, pero una minoría forma parte de bandas criminales. Al exponerlos a ese contacto, evidentemente que en algún minuto se iba a producir lo que lamentablemente estamos sufriendo ahora. Y le digo que es lamentable porque acá en Arica las Fuerzas Armadas cumplen una misión mucho más allá de la mera defensa del territorio. Las Fuerzas Armadas son parte íntegra de la comunidad, son parte de la soberanía, no solamente la soberanía que se defiende con armas, sino de la soberanía que se hace del desarrollo civil, son parte de nosotros. Entonces que hoy día estén involucrados en este tema de crimen organizado y sobre todo, peor aún, con el narcotráfico, de verdad que nos duele, pero se veía venir. ¿Usted cree, y en ese se veía venir, diputado Ly, y le hago la siguiente pregunta, que hay un efecto indeseado, lo voy a poner en ese término, de la ley de infraestructura crítica, de la reforma a la ley de infraestructura crítica que permite y posibilita que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía de Investigaciones y Carabineros en la seguridad de la frontera? Claro que sí, yo no tengo ningún problema en decirlo porque lo he dicho desde siempre, desde que voté primeramente a favor, pero dije, votaba a favor, pero por un periodo muy acotado, muy restringido. Se ha alargado demasiado. Nuestros militares, lamentablemente, se convirtieron en verdaderos Ubers. Simplemente les facilitan la entrada al país porque recogen a los migrantes en el desierto y se lo entregan a la Policía de Investigaciones, pero los trasladan en vehículos. En eso se transformaron. Un militar chileno nunca le va a disparar a un migrante por muy en la zona clandestina que esté ingresando, por muy sospechoso de que sea parte del crimen organizado, no lo va a hacer, por razones, bueno, bastante obvias, no se va a querer involucrar en un conflicto mayor. Entonces transformamos a nuestras Fuerzas Armadas, nuestros militares en verdaderos taxis, en verdaderos Uber del migrante clandestino. Ahora, esto de alguna manera da fuerza a una idea que ha rondado también en el Congreso y de algunos parlamentarios, lo hemos conversado acá, también aquí, de una patrulla fronteriza especializada en este tema, más allá de lo que puede ser la colaboración entre entidades como las policías y el ejército, por ejemplo? No, si las Fuerzas Armadas debieron haber participado en un proyecto de infraestructura crítica inicialmente acotado, ¿a la espera de qué, Nicolás? A la espera de que nuestras policías se preparasen en número y calidad para poder enfrentar el descontrol migratorio. Sin embargo, se extendió esto mucho más allá de lo necesario y ahí está el problema. Así que Carabineros tiene la estructura, tiene la expertise de estar cuidando y resguardando nuestras fronteras. Lo que pasa es que le falta más material, más recursos humanos, le falta más vehículos, le falta más tecnología. La intervención de las Fuerzas Armadas siempre la pensamos en un periodo acotado y lamentablemente aquí en el norte, así como en el sur, se ha extendido más de la cuenta. Ya, usted ve que ya se vuelve permanente. Así es, y yo creo que hay un desgaste. Entiendo que las Fuerzas Armadas son muy obedientes, son muy reservadas, no lo van a querer transmitir al resto de la población, pero es evidente, es cuestión de sentido común, de que hay un desgaste. Si a eso usted le suma que se le redujo el presupuesto a las Fuerzas Armadas, entonces, bueno, la ecuación está perfecta para sufrir lo que estamos sufriendo. Lo que no queríamos que pasara en Chile, que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran contaminadas con el crimen organizado. Y aquí se pueden dar varias situaciones, y obviamente es parte de la investigación que lleva ya sea la justicia militar en su caso y también la justicia civil a través del Ministerio Público, pero puede ser ya sea por beneficio propio, o también por amedrentamiento y amenaza a los funcionarios. ¿Cómo lo ve usted? Eso lo hace aún más complejo.
lo hace mucho más complejo. Imagínense que nuestras Fuerzas Armadas ya estén siendo subyugadas por el crimen organizado. O sea, ya estaríamos en un punto casi de no retorno. Yo creo que no. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas no han caído en ese punto de no retorno y difícilmente van a caer porque son Fuerzas Armadas profesionales y entiendo que todavía la vocación de servicio está presente en la mayoría de los efectivos. Tanto así que los casos que se han descubierto, por lo menos el primero y el segundo más conocidos por todos, fueron efectivamente a través de trabajos de inteligencia y de información que provino de las mismas Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza Aérea también fue un efectivo de la misma Fuerza Aérea que hizo la denuncia. Ahora, en los minutos que nos quedan, siguiendo con seguridad, diputado Enrique Ly, más allá de la frontera, lo que tiene que ver con el crimen organizado, con los distintos tipos de delitos, ¿cuál es la evaluación también que se hace, no solamente en Arica, sino en los distintos sectores, puntos de la región? Bueno, lamentablemente, Nicolás, la verdad es que no es por llorar, digamos, pero te voy a entregar datos objetivos. Arica ha permanecido con altos niveles de criminalidad. La tasa de asesinato sigue siendo una de las más altas de Chile. Llegamos a ser la primera tasa de homicidios en Chile hace un par de años atrás. Realmente nosotros nos vimos afectados con este desorden migratorio, con este descontrol de extranjeros que ingresaban como Pedro por su casa muchísimo antes que en Santiago. Ahora ya está extendido en todo el país, pero aquí en Arica conocimos estos crímenes horrendos, gente enterrada viva, quemada, mutilada. Y la verdad es que hoy día estamos esperando una reacción del gobierno en todo sentido. Indudablemente que ya la solución no está en cerrar la frontera, no está en poner campos minados ni zanjas, porque el crimen ya está dentro de nuestras fronteras y por lo tanto la reacción del Estado tiene que ser en todos los ámbitos que conocemos, incluyendo en la prevención, de la rehabilitación, de la segregación en las cárceles, pero también en lo sancionatorio. Y yo me alegro mucho de haber participado esta semana en haber aprobado el proyecto de ley, por lo menos en primera instancia, que aumenta la sanción penal a los adolescentes. Nuestros adolescentes ya no son los niños y adolescentes de antes, hoy día se están involucrando con las bandas de crimen organizado y lamentablemente la sanción que estaban recibiendo permitía una reincidencia muy rápida. Y tenemos que dar un mensaje en el sentido que el Estado tiene que dar una respuesta más efectiva. Hoy día los niños y los adolescentes están siendo ocupados por las bandas criminales, son niños y adolescentes además que tienen discernimiento y que por lo tanto ya tienen que saber de que la sociedad va a dar una respuesta mucho más dura en caso de que cometan estos ilícitos. En el minuto que nos queda, diputado, ¿espera que se despache prontamente esa ley? Hay una discusión también desde el propio oficialismo y el gobierno. Bueno, el gobierno estaba en contra, una parte del oficialismo, básicamente la extrema izquierda, lo votó en contra, pero también, afortunadamente, gracias a Dios, la mayoría del Parlamento, la mayoría de la Cámara de Diputados lo votamos a favor y por lo tanto el proyecto sigue su curso. Hubieron algunas indicaciones, van a ser discutidas nuevamente en comisión, pero yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Eso, además, sumado a las otras intervenciones que tenemos que hacer. Las cárceles tienen que ser segregadas, no podemos tener a jóvenes, ¿no es cierto?, en contacto con los líderes de la criminalidad, y eso también es otra labor que el gobierno tiene que echar para adelante. Diputado Enrique Ly, nuevamente agradecerle su tiempo para conversar con nosotros en Estado Regional. Que le vaya muy bien. Igual a ti, Nicolás. Un abrazo. abrazo. Gracias. Esto fue un nuevo capítulo de Estado Regional Arica y Parinacota, hablando sobre las regiones, los territorios, sobre lo que sucede, los distintos temas evidentemente que están pasando en nuestro país. La invitación, como siempre, a seguir en TVN y con todas las noticias en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que esté muy bien, nos vemos, chao. Estado Regional.